Merlín, dijo Arturo, aquí te hubieran matado por todas tus astucias si yo no hubiera estado. No, dijo Merlín, no es así, porque podría salvarme y lo haría. Y tú estás más cerca de la muerte que yo, porque vas hacia la muerte y Dios no es tu amigo. Bienvenidos a Teoría del Caos, un podcast dedicado a tecnología, libros, cine, música, historias épicas antiguas con fornidos caballeros y todo lo que nos mola y nos entretiene. Este es el capítulo 4, hoy es 10 de febrero de 2022. Soy Miguel y me acompaña como siempre José Luis, así que empezamos. Bueno, José Luis, ¿qué pasa? Hola Miguel, ¿Cómo estamos hoy? ¿Dispuestos a un nuevo podcast? con muchas ganas de contaros historias de ayer y hoy. El cuarto capítulo ya, ¿eh? Sí, esto va para arriba y con la misma ilusión que al principio. Bueno, yo ya tengo gente que me escribe y me pregunta que cuándo va a ser el próximo capítulo. Ya hay algunos fans ¿Sí? que esperan el capítulo cada 2 semanas. Bueno, No, eso está bien, hombre, no son muchos. que haya gente con interés, porque sobre todo en los temas que hablamos que no son tampoco muy... No, pero al final, como hablamos sobre cosas muy diversas, pues a lo mejor un capítulo no te interesa mucho, pero al siguiente, pues los temas que se hablen sí que te interesan más. Entonces, creo que en la variedad, pues tenemos esa ventaja. Sí, bueno, entonces el próximo podcast habrá que prepararse algo de Sálvame o algo así, ¿no? Sí, sí. Para abarcar más audiencia. Bueno, igual esa audiencia no sé si va a querer meterse en estos temas. Pues bueno, yo creo que ya que hemos dado la bienvenida, saludamos a los oyentes que nos escuchen y también esperamos que este capítulo 4 les guste. Así que bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues yo voy a inaugurar una nueva subsección que se podría llamar Celebrities, no muy original. Y bueno, y comienzo esta subsección con un personaje al que le tengo bastante interés, sobre todo por ser un personaje histórico y por lo que hizo, y porque, bueno, también en el presente, quizás salvando las distancias, haya ciertos personajes que se parezcan un poco. Me refiero, o mi sección va a ir para hablar sobre Wernher von Braun. Quiero pedir perdón de antemano porque aquí tengo apuntado un montón de palabras en alemán y posiblemente haga daño a los oídos. ¿No te has hecho tu cursillo de alemán para el podcast o qué? No. De hecho, por ejemplo, von Braun, su nombre completo es Werner o Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun. Casi nada. Madre mía. Casi nada. Von Braun para los amigos. Para nosotros, ¿no? Sí. Para quien no lo conozca o no lo sitúe, pues este hombre fue el creador del famoso cohete V2 nazi y valedor de que el hombre llegara a la Luna. Con esto ya podéis intuir que la vida y hechos de este hombre, pues cuanto menos posiblemente sea una vida reprochable, ¿no? Hay que tener en cuenta de que según los historiadores, los alemanes construyeron más de 10.000 cohetes V2, de los cuales 2.676 cayeron sobre ciudades aliadas, provocando el pánico y la muerte a alrededor de 9.000 personas. A ver, no voy a hablar de cuando von Braun era pequeño ni qué papilla comía, como es lógico. Así que, bueno, pasamos a cuando su vida se puso interesante. Antes quiero hablar de algo importante para situarnos. Tras la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana,
plasmada en el Tratado de Versalles. Por cierto, es un tema que posiblemente le dediquemos un podcast al Tratado de Versalles o al final de la Primera Guerra Mundial. Pues Alemania quedó vetada para usar aviones de tipo caza y artillería. Pero, claro, en ese tratado no hablaba de misiles o de cohetes que pudieran volar autónomamente. Más que nada porque en aquel tiempo no se sabía ni siquiera que se pudiera crear tales armas. Ya sabemos que para los alemanes y sobre todo para Hitler, ese tratado y la derrota en la Primera Guerra Mundial pues fue una espina bastante dolorosa y sangrante. Pues bien, pues Von Braun, en sus años de adolescente, pues estaba muy interesado en los vuelos espaciales. De hecho, se unió a la Sociedad de Cohetes Alemana, perdón por la palabra, Verein für Raumschifffahrt, VFR, en 1929. En el 32 se graduó en Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico de Berlín y 2 años más tarde obtuvo su doctorado en Física por la Universidad de Berlín. Y de esta forma se especializó en aeronáutica y en misiles. Pues precisamente en el 32, el Departamento de Armas del Ejército, no sé si voy a ser capaz de decirlo, Heereswaffenamt, no sé, lo contactó en su búsqueda de una forma de eludir dicho acuerdo, el del Tratado de Versalles. Básicamente, como nadie les impedía crear cohetes, pues a eso se dedicaron. Quizá no hacían aviones de caza ni de ese estilo, pero querían dedicar a eso, al desarrollar cohetes. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin querían desarrollar Hombre, esto? En ese momento. El fin era el de la guerra. Ellos ya estaban organizándose para la guerra. Y Von Braun pues pronto se incorporó al partido nazi y a las SS. Desde el 37 dirigió un inmenso campo de ensayos de cohetes en Peenemünde, en el norte de Alemania. Y allí debía construir lo que ellos llamaban, o los nazis llamaban, el arma milagrosa. El arma milagrosa no es más que el cohete V2. A partir del 41, allí se construyó el cohete V2. Se construyó en serie. El nombre completo del cohete es Vergeltungswaffe 2. V2. Sin embargo, la producción tuvo que detenerse en el 43, después de que Gran Bretaña bombardeara los talleres de Peenemünde y la producción tuviera que ser trasladada a unos túneles, a unos tensos túneles del campo de concentración de Mittelbau-Dora, en el centro de Alemania. Ese campo de concentración no es muy conocido, de hecho yo no lo conocía. He estado buscando información al respecto y es increíble. Los túneles de la montaña de Konstein fueron la mayor fábrica de armamento subterráneo en la Segunda Guerra Mundial, con una longitud total, o sea, la de todos los túneles, de aproximadamente 20 kilómetros. Y de hecho es la mayor instalación subterránea del mundo. Madre Aquello mía, lo yo flipa. tampoco, Yo estaba viendo fotos y aquello es flipante. yo tampoco conocía este campo de concentración, no me sonaba. Sí, yo no lo conocía y cuando he estado documentándome, yo me he quedado flipado. La principal ventaja de los V2 era que impactaban sin dar señal de alarma, porque al volar a una velocidad supersónica alcanzaban su objetivo antes de oírse el ruido de su aproximación. Vamos, que cuando lo escuchaban ya había caído. Claro, sí. Entonces, pues, de esa forma no tenían un mecanismo de defensa efectivo. Como resultado de eso, los V2 constituían un factor de terror más allá de sus capacidades reales de destrucción, ya que el sistema de guiado de estos misiles era imperfecto, fallaba más que una copeta a plomo. Y por lo tanto, muchos no lograban llegar al objetivo. Llegado aquí hay que reconocer, y creo que nadie lo duda, que la tecnología de Von Braun se cobró miles de vidas. Mientras se construían y cuando explotaban. Como he dicho, se estima la muerte de 9.000 personas donde cayeron, pero es que se calcula que entre 10.000 y 20.000 trabajadores forzados murieron en condiciones bastante miserables en los túneles de este campo de concentración.
La gente que entonces que trabajaba allí eran las propias personas que estaban en el campo de concentración. Entiendo que Correcto. eran forzados a trabajar en la Mm, construcción de esos sí, misiles. sí, sí. Em, Hay que decir, y desde luego he estado buscando bastante información y no lo he encontrado. La información que he encontrado precisamente es esa, de que Von Braun nunca llegó a disculparse por su complicidad en los crímenes de la dictadura nazi. Eh, cuando, cuando la derrota de la Alemania nazi ya era innegable, pues el amigo Von Braun decidió cambiar de bando. Muy Eh, astuto, ¿no? El amiguete. sí. Así que el 2 de mayo del 45, él y varios científicos de su equipo se entregaron a las fuerzas estadounidenses en el Tirol. Von Braun pues, nunca ocultó su oportunismo. Hay una cita una cita de él que dice: mi país ha perdido 2 guerras mundiales y esta vez quiero estar del lado de los ganadores. Con 2 cojones. En el 1955 recibió la nacionalidad estadounidense. Aquí quiero hablar de la Operación Paperclip. Creo que es muy conocido porque en casi todos los documentales de la Segunda Guerra Mundial y eso lo menciona. Y eh, se- traducido es la Operación Sujeta Papeles, que se refiere al nombre en clave de la operación que realizó el Servicio de Inteligencia y Militar de los Estados Unidos para sacar de Alemania científicos nazis, sobre todo los especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich, pues como los cohetes, armas químicas y experimentación médica. El programa fue llevado adelante por una institución dependiente del Departamento de Estado norteamericano, creada solamente para eso, y además se disolvió en el 62. De todas formas, no solo Estados Unidos hizo tal cosa, porque la Unión Soviética realizó una operación similar bajo el nombre de Operación Oswakiakin. Hoy te Hoy ha vamos. tocado, hoy Sí, te toca hoy leer, te toca leer cosas complicadillas, madre mía. un poco de agua. Bueno, pues volviendo a Von Braun, el cohete V2, el famoso cohete V2 de los nazis, se usó como precursor de los cohetes espaciales utilizados por Estados Unidos. Vamos que Estados Unidos compró la patente, por así decirlo, y los usó como base para sus cohetes. En 1950, el equipo de Von Braun se mudó al arsenal de Redstone, en Alabama, donde construyeron para el ejército el misil balístico Júpiter y los cohetes Redstone, usados por la NASA para los primeros lanzamientos del programa Mercury, del famoso programa Mercury. En 1960, su centro para el desarrollo de cohetes fue transferido del ejército a la NASA. Y allí les encomendó la construcción de los gigantescos cohetes Saturno. Están súper guapos, no sé si has visto fotos de los cohetes Saturno o vídeos. Son unos cohetes enormes. De hecho, el más grande de ellos fue el que puso el hombre en la Luna. Von Braun se convirtió en el director del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA y el principal diseñador del Saturno V, que durante los años 1969 y 1972 llevarían a los estadounidenses a la Luna. En la década de los 50, Von Braun ya era conocido en los Estados Unidos y actuaba como el portavoz de la exploración espacial de ese país. O sea, que salía casi todo el día en la tele. Y en el 52 ganó más publicidad gracias a su artículo sobre temas espaciales publicados en Collier, una revista semanal de gran importancia en aquellos días. Aunque creo que cuando realmente se convirtió en famoso para la mayoría de las personas fue a partir de su participación en varios programas de televisión de Disney, dedicados a la exploración espacial. Curioso que salga un personaje con el historial de esta persona en Disney. No lo sabía. Sí, sí, eso es un tema interesante porque muchos, yo creo que tú también lo habrás visto, muchos vídeos en YouTube de Von Braun hablando del espacio, con maquetas de naves espaciales, explicando cómo funciona la gravedad y todo eso. Uno de ellos es Man in Space, que además está en YouTube.
Es un episodio de la serie de televisión Disneyland que se emitió el 9 de marzo de 1955. Este episodio de Disneyland, ambientado en Tomorrowland, fue narrado en parte por varios científicos como Willy Ley, Heinz Haber y Werner von Braun. Este programa comienza con una breve y alegre historia de cohetes, luego presenta discusiones sobre los satélites, una mirada práctica, usando animaciones y ciertos toques de humor, a que los humanos tendrían que enfrentarse cuando llegaran al espacio, tanto física como psicológicamente, como el impulso, la ingravidez, la radiación, incluso la enfermedad espacial. Luego hay otro episodio de la serie que son El hombre y la luna y Marte y más allá, que se emitieron en diferentes temporadas. Están bastante guapos, yo lo he visto en YouTube y están bastante bien. ¿Sabes si se pueden ver para la gente que no esté escuchando con subtítulos al castellano o están Creo que doblados? no. Yo al menos no lo he encontrado. Va. Y bueno, volviendo a Von Braun, pues Estados Unidos nunca le importó pues, su pasado, como es lógico. A Washington todo lo que le interesaba era la conquista del espacio y sobre todo ganar a la URSS en la Guerra Fría. Y mucho menos le importaban los crímenes que fue el cómplice e incluso lo llegaron a clasificar como un Bueno, superhéroe. si además le dieron la nacionalidad. Sí. Y bueno, si me da tiempo, que yo creo que sí, voy a hablar de su antagonista, Korolev, Sergei Pavlovich Korolev. Resulta que al terminar la Segunda Guerra Mundial, tanto Von Braun como Korolev acabaron como prisioneros. Von Braun por colaborar con los nazis y Korolev por la traición de uno de sus colaboradores en un afán, llamémosle frenético, de Stalin, de purgar a los contrarrevolucionarios. Lo que pasa es que el mundo pues, quedó dividido en dos bloques que resolvieron su diferencia ideológica tratando de seducir al resto del mundo con su superioridad científico-tecnológica. Entonces, en plena Guerra Fría, pues acabaron por un lado Von Braun trabajando para la NASA y Korolev para el Ejército Rojo. A él le debemos, o la madre Rusia le debe, el hito de mandar a la perrita Laika al espacio, que como sabemos sobrevivió al lanzamiento, pero que murió 6 horas después, debido al agotamiento y por calor y además un fallo en el control climático de la nave. Y claro, y no nos podemos olvidar tampoco del satélite Sputnik, también enviado al espacio gracias a este hombre. La Guerra Fría y esos años, sobre todo, cuando el mundo mantuvo la respiración en varias ocasiones, también le podemos dedicar unos minutos en nuestro podcast en el futuro, según como nos vengan las cosas. Y hasta aquí mi sección del amigo Von Braun. Pues súper interesante, súper interesante. Yo, bueno, sabía el tema de los misiles, los V2 y todo el tema de la misión espacial, pero ha comentado algunos datos muy, muy interesantes que seguro que les gusta a la gente que nos esté escuchando. La verdad que muy interesante. Me ha Yo, gustado. mientras me documentaba, he recordado un documental. Lo que pasa es que no he conseguido encontrarlo. Un documental bastante interesante que cuenta la historia de los dos, de Von Braun y de Korolev, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta que, por un lado, uno puso al hombre en la luna y el otro consiguió llevar el Sputnik al espacio. Hay que tener en cuenta de que en la carrera espacial quien ganaba o quien iba ganando casi siempre, hasta que Estados Unidos ya casi a lo loco decidieron irse o llevar el hombre a la luna, que en la carrera espacial quien ganaba siempre era la URSS, porque fue quien fueron los primeros en llevar un ser humano, perdón, un ser vivo con la perrita
al espacio, fueron los primeros en llevar el hombre a dar la vuelta a la Tierra, y todo eso se lo deben o se lo debemos a Korolev. Y por otro lado, a Von Braun, posiblemente sin la ayuda de Von Braun, Estados Unidos no hubieran conseguido ni mucho menos llegar a la Luna. Bueno, no se sabe, ¿no? Estas cosas que tiene la historia, que bueno, no se sabe qué hubiera pasado si no hubiera existido este personaje. Hombre, si Estados Unidos, en lugar de acogerlo y ponerle herramientas en su mano para que trabajaran para ellos, lo hubieran, no sé, lo hubieran juzgado por crímenes y eso, pues seguramente la historia hubiera sido diferente, seguro. Pues muy bien, me ha gustado esta sección de Celebrity que ha inaugurado hoy. Me ha gustado bastante. Bueno, pues ahora es mi turno. Y me ha gustado tanto la sección de Celebrity que ha iniciado que yo también me voy a sumar a Celebrity y voy también a hablar de otra persona bastante interesante. A ver qué os parece. Ha habido la casualidad de que los dos veníamos con una celebrity. Sí, sí. Bueno, ahora veremos porque mi personaje no es tan cierto que fue una celebridad o no, o una leyenda. Ahora lo iremos descubriendo. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta para empezar mi sección. No sé si conoces una serie de animación que ya bastante antigua, que se llama La leyenda del príncipe valiente. No sé si la conoces. Sí. Bueno, para los que no los conozcan, La leyenda del príncipe valiente es una serie de animación bastante antigua, que en España se publicó la serie en el 97, que está basada en una serie de historietas cuyo autor es Harold Foster, que hizo la historieta en el 37, mucho antes, que narra la aventura de un muchacho que se llama Valiente, que era hijo de un rey en Inglaterra. Bueno, a esta familia y al rey le usurpan el trono y bueno, tienen que emigrar a otro sitio y bueno, se asientan en los pantanos de la costa inglesa. Y bueno, la serie va, pues, que narra la aventura de este hombre, cómo empieza a hacerse una especie de leyenda, hasta el punto, que aquí es donde empieza a relacionarse con la sección de hoy, hasta el punto en el que conoce a Sir Gawain, conoce al rey Arturo, viaja a Camelot, se hace escudero de Gawain y se convierte finalmente en un caballero de la tabla redonda. Entonces, bueno, no sé si ya habéis podido deducir de lo que vamos a hablar hoy, pero hoy vamos a hablar de el rey Arturo. Tengo mucho que contar de Rey Arturo, podemos estar aquí muchos podcasts, así que he decidido dividirlo en dos y hoy vamos a hablar de Rey Arturo histórico y vamos a centrarnos más en la parte histórica del Rey Arturo, y para otro podcast, cuando se pueda hacer, hablaremos de la parte del Rey Arturo de la leyenda, de la leyenda del Rey Arturo. Entonces hoy, como digo, nos vamos a dedicar mucho a ver si realmente el Rey Arturo existió y cómo fue, dónde apareció, qué hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá, nos vamos a intentar alejar todo lo posible de lo que es la leyenda. Vamos a empezar por una cosa que sí que se sabe, ¿vale? Que es que el rey Arturo nunca fue rey. En ningún documento pone, ni se ha demostrado, ni descubierto que el rey Arturo fuese un rey. Entonces, ya te falta decir que tampoco se llamaba Arturo. Bueno, Arturo parece que sí se llamaba. Pero desde luego rey no fue porque históricamente, hablamos siempre acogiéndonos a la historia, no se ha encontrado ningún documento que diga que fuese un rey. Sí que fue un guerrero, sí que fue un líder, pero no que fuese nunca ningún rey.
habiendo dicho esto, y hablando un poquito, solamente un poquito de la leyenda del rey Arturo para asentarnos un poco en la leyenda y como punto de inicio me parece bien que hablemos de esto. La leyenda del rey Arturo inicia a comienzos de la Edad Media, cuando Inglaterra no se conocía todavía como Inglaterra, sino que era el reino de Britania. Y este reino pues estaba constantemente asediado por tribus germanas, que eran los sajones, los anglos, los juntos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, según la tradición y según la leyenda, pues el rey Arturo fue el encargado de defender a Britania de estos invasores y pues se consagró como el defensor de este pueblo y construyó todo un imperio gracias a ello. El rey Arturo siempre se ha visto y siempre está asentado en un modelo ideal de rey. O sea, la leyenda del rey Arturo es como el rey Arturo es el modelo más ideal de rey, muy justo, muy leal, muy grande, vamos, tío Alto, perfecto. rubio, con los ojos Efectivamente. azules, el pelo largo. Exacto, exacto. Y bueno, y por consiguiente, los caballeros de la mesa redonda, pues igual, son el prototipo de Mm, caballero perfecto. Eran, vamos, la creme de la creme. Entonces, bueno, la historia del rey Arturo, que forma parte del folclore y de la literatura y, bueno, pues ahora, pues, de muchos más ámbitos. Lo que sí está claro es que la figura del rey Arturo seguramente está inspirada de un personaje que de verdad existió. Es, mm, es muy posible que, aunque no se sabe a ciencia cierta, como ahora veremos, pero sí que está bastante claro que está basado en un personaje que existió, pero que bueno, que al final esto fue pasado, la historia de este hombre pues pasó de boca en boca y bueno, pues, se enalteció su figura y acabó convirtiéndose en un mito. Lo más probable es que Arturo fuese un caudillo o un general celtorromano, que bueno, como digo, su historia pues se fueron retransmitiendo hasta convertirse en lo que es ahora. mm. El primer relato donde aparece, el primer relato donde realmente aparece el nombre de Arturo, es en Historia Regum Britanniae. Aquí voy a empezar yo también a hablar un poco en latín, que no me he hecho el cursillo de latín. Que bueno, traducido es Historia de los Reyes de Bretaña, de Geoffrey de Monmouth. Aquí fue el primer relato donde el nombre apareció y además aparecen otros aspectos del- de este reino artúrico, como otros personajes como su padre, Uther Pendragón, el mago Merlín, la espada Excalibur, Lanzarote, en fin, todo lo que conocemos de Mm. lo que es el mito artúrico, pues ya aparecen aquí, en este libro. También aparece Mordred y bueno, su batalla final contra Mordred, donde al final muere, lo que es el mito artúrico, como el Santo Grial. Y luego, finalmente, por hablar del relato más famoso, del que han surgido pues, todas las demás adaptaciones cinematográficas, otros libros, etcétera, etcétera, es Mm. el llamado La muerte de Arturo, de Thomas Malory, que es, digamos, la obra referente que coge todos los elementos que había hasta ese momento del Rey Arturo y los plasma en una obra que es muy, muy famosa. Pero bueno, estos relatos, como digo, se conocen como ficción. O sea, son pura ficción, algunos más que otros puede ser que fuesen históricos, pero desde luego los últimos de la muerte de Arturo son pura ficción. Entonces, bueno, vamos a hablar de los restos arqueológicos. A ver si se ha encontrado algún resto arqueológico. Mm. He estado documentándome. Y básicamente no se conoce, o sea, no hay ningún testimonio arqueológico que pueda eh, aceptar o certificar que el Rey Arturo existió. Hay algunas cosas interesantes, como que en el siglo XII los monjes de Glastonbury supuestamente encontraron una tumba con una inscripción latina que identificaba como los restos que había allí como los restos de Arturo y Ginebra. Pero se vio finalmente que se trató de un fraude Sí. relacionado con, pues bueno, para atraer a más visitantes a la isla y, bueno, tener más peregrinos por allí, que me recuerda, que esto me recuerda al podcast anterior donde hablamos de otras argucias Sí. parecidas de esto.
Recientemente, en el 98 también, el profesor Christopher Morris encontró en Tintagel, que se supone que es donde nació el rey Arturo, encontró Sí. una pizarra con una inscripción que está datada a la pizarra del siglo VI, que contiene el nombre Artognu, que la traducción celta correspondiente es Art No, que bueno, que parece ser que hace referencia al nombre de Arturo. Pero bueno, esto no significa nada. Significa que ahí alguien puso eso, pero no significa que exista Claro. Arturo. Vamos a hablar de las primeras menciones Ujú. que se hacen a Arturo, que son del siglo VI. Realmente no son menciones a Arturo como tal, sino son historias que se cuentan que luego, posteriormente, otros autores lo cogen como base de su historia. Entonces, estos manuscritos que datan del siglo VI lo escribió un monje llamado Gildas, que digamos que fue el primero, digamos, que puso la piedra de todo esto del rey Arturo. Y como digo, no habla del rey Arturo, sino que habla de hazaña de un rey o de un personaje muy famoso que se llamaba Ambrosio Aureliano, que puede ser que sea o se le ha relacionado con Arturo. Porque este personaje pues, luchó contra los sajones en una batalla, bueno, en diversas batallas, pero en una batalla muy famosa que se llamaba la batalla de Badon Hill. Y esta batalla es muy famosa porque va a aparecer, vamos a ver que va a aparecer en todos los relatos y en todas las leyendas Sí. del rey Arturo, que es la batalla más importante donde finalmente derrotan a los sajones. Y como digo, aquí no se menciona a Arturo, así que bueno, no sirve de mucho porque no cuenta mucho y todo es muy escueto y no dice casi ningún nombre, pero bueno, como digo, va a ser esta batalla de Badon Hill, va a ser muy importante y por eso lo mencionamos aquí. Posteriormente vamos a irnos un poco más adelante en el tiempo y vamos a irnos a la poesía galesa, con un relato que se llama I Godogin, que es un conjunto de relatos sobre la tierra de Godogin, que es el actual sureste de Escocia, en el que aquí sí que se menciona claramente a Arturo. Y voy a leer un extracto de este relato. Hará descender a los negros cuervos para que se dieran un festín con los cadáveres de los caídos en batalla frente a los muros de la ciudad fortificada, a pesar de no ser Arturo. Esta y otras referencias más a Arturo son, digamos, las primeras que hablan sobre un personaje que realmente se llama Arturo. Ujú. Que podría ser, como digo, podría ser Arturo, nuestro rey Arturo, o no podría ser, pero bueno, sí que está bastante identificado que podría ser este Arturo y no otro el que aparece aquí. Pero bueno, aún así es muy difícil de tomar esto como base, claramente. Entonces volvamos ahora al libro que comentaba al principio en la introducción, a Historia Britonum, donde aquí sí que se hace, digamos ya, una mención a Arturo. Y se habla en varias ocasiones sobre el rey Arturo y sobre todo se habla en batallas. O sea, fueron 12 batallas en total en las que aparece Arturo y en todas salió victorioso. Hay una batalla muy importante que es en la fortaleza de Guiñón, donde se dice que Arturo llevó la imagen de la Virgen María al hombro mientras batallaba. O sea, imagínate tipo Aragorn en El Señor del Anillo, pues Sí, ahí sí. Súper épico. llevaba. Sí, sí, muy, muy épico, muy, muy épico. Con la imagen de la Virgen María al hombro ahí pegando espadazos. Esta fue una batalla bastante importante porque, bueno, se dice que podría ser real, aunque no se sabe muy bien dónde fue. Y también se menciona la batalla de Badon Hill. La batalla que mencionábamos antes es una batalla que se dice que él solo, con una carga de caballería, él solo, abatió casi 1000 personas. Eso se dice aquí en el libro. Entonces, para que te hagas una idea de lo potente y de lo bueno que era, aunque bueno, aquí ya seguramente ya se estuviese desvirtuando el personaje y se estuviera mezclando ya con el mito. Como digo, ninguna de estas batallas se pudieron encontrar, o sea, no se han encontrado todavía dónde fueron exactamente, pero bueno. Em, este relato sirve para ver que pudiera existir alguien como Arturo, pero bueno, también puede ser que la persona que escribió eso pensaba que existía, o sea, no aporta mucho, la verdad. Aparte de esta batalla, también se menciona en unos pasajes donde Arturo, como si fuese Jesucristo, hacía milagros. Así que fíjate la veracidad de este relato, porque como dije al principio, pues, bueno, casi es tratado como ficción, pero bueno. Em, Además, en este libro, Arturo no es ni siquiera el personaje protagonista. Es un personaje secundario
que se habla como un guerrero, como un líder, pero en ningún momento dice que fuese rey. Eso sí que está claro, porque como dije al principio, en ningún momento se habla de rey Arturo de ninguna forma. Entonces, bueno, aquí en este libro se habla de dos tipos de Arturo. Un líder militar y un hacedor de milagros. Entonces, bueno, ¿qué significaba exactamente? ¿Que era un personaje histórico que se estaba convirtiendo en leyenda? ¿O al contrario, era una leyenda que querían hacer un personaje? Pues bueno, no se sabe muy bien. Mm. Finalmente, el último de los libros que quería hablar hoy, donde aparece Arturo, es en un libro que se conoce como Annales Cambriae, que aquí también se menciona Arturo. De nuevo aparece la batalla de Badon Hill, donde aquí en este relato dice que se dice que en esta batalla estuvo 3 noches y 3 días con la cruz de Cristo sobre los hombros. O sea, al igual que antes hemos hablado que estuvo con la imagen de la Virgen María, aquí estaba con la cruz de Cristo peleando. La segunda batalla donde se menciona aquí en este libro, de Annales Cambriae, es la batalla final donde muere. Aquí por primera vez se habla de que Arturo murió. Y se dice exactamente la fecha, que fue en la batalla en el 537, donde muere a manos de un personaje que posteriormente va a aparecer en más libros, que es el personaje de Medraut, que en el siguiente podcast que hagamos, donde contaremos la historia y la leyenda, Sí. este personaje es Mordred, que es en estos relatos su hijo, que entonces muere a manos de su hijo en esta batalla. Este relato es también muy cuestionado por los historiadores porque aparece la batalla de Badon Hill, que aparece también en otros relatos, y otras frases casi que se copian. Hay muchas frases copiadas de otros relatos antiguos, en fin, también se cuestiona mucho por eso. Entonces, como podrás ver, hay información muy escueta, muy difícil de coger, todo está cogido con pinza y no se sabe muy bien realmente si existe o no. Bueno, Posteriormente, lo sí. que hay es mucha literatura que hablan de un personaje en algunos sitios de una forma, en otros sitios de otra, pero a ciencia cierta no hay nada que demuestre que existiera el rey Arturo y mucho menos como rey. No hay nada, porque además estos autores casi que parece que se iban copiando los unos a los otros. Entonces, seguramente este monje que hablábamos antes de Gildas puso la semilla y es posible, o puede que no, pero es posible que estos autores se basasen en eso para seguir ampliando o creando el mito. Pero bueno, eso nunca lo sabremos por ahora. Finalmente, en los siglos XI y XII, también hay otras menciones a Rey Arturo, otras muchas más menciones, porque a medida que fue avanzando el tiempo, pues bueno, ya empezaron a haber más y más relatos sobre este personaje y ya pues se empezó a expandir el mito. Este último relato que quiero comentar se llama What Man is the Gatekeeper, que quién es el guardián, que aquí muestra a un Arturo pues muy evolucionado, ya muy mayor, que bueno, que ya seguramente, como digo, sea ya más el mito que el rey Arturo histórico. Cuando ha dicho evolucionado me imaginaba a un Pokémon. Pokémon, ¿no? No, evolucionado en el sentido de, bueno, ya estaba muy alejado de cómo se representó en los libros antiguos, entonces, bueno, parece ser que ya... seguramente también, porque hay que comentar que en esta época pues hay muy poca documentación, entonces es posible que hubieran muchos más escritos, pero que, bueno, que se han perdido. Entonces, por ir concluyendo, es posible que Arturo existió, de hecho, es bastante probable que existiese un líder guerrero britano-romano que se llamaba Arturo y que batalló con los britanos en la batalla de Badon Hill, pero la documentación que hay pues no se puede probar. Hay un historiador llamado Thomas Charles Edward que dijo: en este estadio de la investigación, lo único que puede decirse es que pudo muy bien haber existido un Arturo histórico, pero el historiador no puede actualmente decir nada de interés sobre él. Es decir, que seguramente existió, pero hay tan poco que no se puede decir nada exacto. Entonces, bueno, no se sabe muy bien entonces estos orígenes del rey Arturo. Lo más probable es que no fuese rey y que no existiera. Pero esta historia han dado luz al mito artúrico que ha sido muy importante. Al principio hablaba de la serie de animación de La leyenda del príncipe valiente, pero
Hay muchas películas de Rey Arturo, hay muchas series, muchos libros. Hace poco he leído una trilogía de libros de Bernard Cornwell donde habla del Rey Arturo. Y bueno, este personaje ficticio que está casi convertido en una deidad, pues no deja de darnos material de disfrute que es bastante importante. Y muy está considerado como bueno, uno de los personajes más famosos. Bueno, ¿quién no conocerá o no ha visto nada del Rey Arturo? Entonces, el próximo capítulo, sí. No, no, sí, termina. Iba a decir que el próximo capítulo vamos a hablar, como dije al principio, de la leyenda. Y bueno, aquí nos vamos a extender ya mucho sobre lo que mola ya. Ya vamos a irnos a lo que mola, a la Ahí, batalla. ahí ya saldrá Rey Arturo con todas sus evoluciones. Efectivamente. Y bueno, además conoceremos personajes que le acompañaron en toda su aventura, que eran muy interesantes, como bueno, el mago Merlín, Lanzarote. Bueno, hablaremos de muchas cosas que están bastante chulas. Pero bueno, en el próximo capítulo, por no hacer este más largo, seguramente sea muy pronto cuando hablemos de esto. A mí el personaje del Rey Arturo me recuerda, salvando la distancia, del Cid Campeador. Solo que en este caso, el Cid Campeador es un personaje real y que se sabe que existió y todo eso, pero que nosotros lo tenemos como un personaje ahí casi de segunda y medio olvidado. En cambio los ingleses tienen al rey Arturo Como si fuera un dios. exactamente, y sin saber si ni siquiera pues, existió alguien parecido, y mucho menos un rey. A mí Y lo que me además que gusta, le tiene mucho cariño. sí, me gusta mucho, sobre todo la parte de la espada clavada en la piedra y que solamente el rey es el que podrá sacarla de. Además, es algo muy. Muy Por así decirlo. icónico, ¿no? Exacto, muy icónico y muy. No sé, muy. Que da mucho pie a muchas historias y mucho. Sí. Sí, ya veremos en el próximo capítulo porque también hay muchas versiones de la historia. Hay muchas versiones de la espada, muchas versiones sobre cómo lo consigue, muchas versiones de Mordred, si es su hijo, con quién tuvo el hijo, muchas versiones de Lanzarote. Pero bueno, sí que se ha hecho un conglomerado de historias que a día de hoy sí que está bastante... a día de hoy está bastante claro la historia, la leyenda del Rey Arturo, que por eso casi que parece que existió. Y parece que estas historias hacen referencia al personaje. Pero como hemos visto hoy, realmente todo lo que hay a día de hoy del Rey Arturo es ficción, es pura ficción. Yo he puesto. Poniéndome a imaginar, ojalá hubiera existido el mago Merlín. Sí, Es un bueno, personaje así como un mago que. Sí, sí, eso mola. sí, la verdad que sí. Pues bueno, hasta aquí Muy bien. mi parte de Celebrity de hoy. hemos traído dos personajes muy interesantes. Sí, 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 sí. Hoy especial Celebrity. Sí. Bueno, pues ya solo nos queda terminar con nuestra sección más aclamada, que es la sección de las recomendaciones a nuestros oyentes sobre cosas que nos gustan o que hemos descubierto esta semana y que queremos compartir con vosotros. Así que bueno, empieza tú. Bueno, yo quiero recomendar que el grupo de música electrónica, Roixop, para quien no lo conozca, buscarlos porque son muy buenos. Si te gusta la música electrónica, si te gusta el pop, no los busques. O si te gusta el flamenco, tampoco. Porque puede ser un poco especial. Pues el 29 de abril publican un disco nuevo, se llama Profound Mysteries, pero ya tienen tres temas que se pueden escuchar en las plataformas de streaming. Y como digo, el día 29 sale el disco entero y yo ya lo he escuchado. Es una canción muy guapa y la verdad que no soy muy imparcial porque me gustan mucho. Así que lo recomiendo. Pues Y luego lo voy a escuchar. también quiero recomendar un juego que me voy a pillar en breve, que se llama Sifu. Está en la store de Epic, de la Epic Games. Es un juego, es un tipo beaten up,
del estudio independiente Slow Clap. O sea, vamos, yo creo que ni en su casa los conoce. Es juego indie, pero está muy, muy guapo. Ese juego de acción en tercera persona con combates intensos de cuerpo a cuerpo, donde controlarás a un joven aprendiz de Kung Fu que busca venganza. Sí, además ha tenido muy buena crítica en la prensa especializada y además lo guapo del juego, porque yo también le he estado echando un ojo, es que cada vez que mueres en el juego te haces más mayor. Sí. Entonces tiene un toque Yo bastante curioso. normalmente no compro juegos cuando salen, siempre espero que bajen un poco de precio y eso. Pero este posiblemente me lo pille porque tiene una pintaza. Vaya, yo soy muy de juegos indie. Y sobre todo lo de lucha, me encanta el juego de lucha. Y le voy a dar una oportunidad porque me mola, me gusta. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Además, si apoyamos al estudio independiente, pues mejor que Sí, mejor. sí. Vale, pues yo voy a recomendar, no puede ser de otra forma, algo del Rey Arturo. Yo quiero recomendar una serie de libros que he comentado antes, no tan antiguos como las del manuscrito de Gildas, sino que son más actuales. Es la serie de libros de Crónicas del Señor de la Guerra, de Bernard Cornwell. Es la trilogía que me he leído y bueno, está increíble. Es una trilogía que cuenta la leyenda del Rey Arturo. Tiene un punto muy chulo y es que estos libros están escritos, están narrados a través de una persona que no es el Rey Arturo, era un seguidor que se llamaba Derfer y narra a través de sus ojos cómo conoció al Rey Arturo, qué hizo el Rey Arturo, en qué batallas participó y está bastante chulo, la verdad. Está muy guay. Si lo lees parece casi que estás leyendo una novela, o sea, una novela histórica, pero bueno, es ficción. Pero está muy chula y es bastante fiel bastante fiel a la historia artúrica y narra bastante bien. Y sobre todo tiene una cosa muy buena este autor y es que narra las batallas como si estuviera ahí metido, pegando espadazos. Hubiera estado Y bien bueno, que hubiera recomendado algún libro de estos antiguos escritos en inglés antiguo, vuestra merced. no, porque he estado documentándome mucho sobre ello y madre mía, es que no había casi, o sea, casi que no se entendía absolutamente nada de lo que ponía, la verdad. Pero bueno, si a alguien le interesa algún libro de los que hemos dicho, pues seguro que lo disfruta. De hecho, La muerte del Rey Arturo, de Thomas Malory, que comentaba al principio, sí que he estado leyendo un poco el libro y sí que es bastante leíble, la verdad. Las traducciones son bastante leíbles. Muy bien. Pues nada más. Esto ha sido lo que ha dado Teoría del Caos en este capítulo 4. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós.